Hola hola amiguitos y amiguitas. Les habla de nuevo su viejo amigo el Zalba, mandándole saludos desde una caseta telefónica en medio de los Alpes suizos. Estaba yo tranquilamente disfrutando de un sabroso hot dog cuando recordé que soy alérgico a la comida con forma alargada, y pensé en lo triste que es eso. Según el buen doctor que me revisó, soy una de las 7 personas en todo el mundo que padece de esta alergia. Qué curioso caso, ¿no? Saber que eres una increíble minoría dentro de la población global. Y entonces recordé un extraño caso que leí en un libro cuando apenas era un pequeño renacuajo. El caso del pez cachorrito del hoyo del diablo, ubicado en el Valle de la Muerte. Oh, pero no dejen que el nombre intimidante los engañe, en realidad son unos solitarios pececitos que tienen una forma de vida muy particular. Acompáñenme pues, a saber sobre las extrañas circunstancias que rodean a esta simpática criatura. El nombre científico de nuestros curiosos amiguitos es Cyprinodon diabolis, y son también la especie más pequeña del género Cyprinodon, peces con aletas radiadas de agua dulce distribuidos por ríos de América del Norte y América Central. Los machos son de color azul celeste brillante, mientras que las hembras son de color verde azulado con una tonalidad más oscura. Su comportamiento es dócil, y producen menos crías que sus familiares de la superficie. Carecen de la aleta pélvica que les permite ser nadadores vigorosos, por lo que no son ni muy activos ni veloces. Son lentos, sosos y no ven mucha acción pélvica, más o menos igual que el otaku promedio. Sin embargo, algunos ejemplares han desarrollado dicha aleta al estar creciendo en cautiverio y con temperaturas un poco más frías que a las que están acostumbrados, por lo que su falta de la misma se puede deber al clima en lugar de a su falta de uso. Su ciclo de vida es rápido, siendo este de tan solo 12 a 14 meses, lo que les permite mantener sus números constantes. Los peces cachorro del hoyo del diablo se alimentan principalmente del alga que crece en las paredes de su estanque y de pequeños invertebrados que tienen la mala suerte de caer en el agua en la que habitan, como insectos y pequeños crustáceos. La pequeña área en la que están obtiene luz solar durante solo 4 horas al día, lo cual es milagrosamente lo suficiente para permitir que las algas crezcan allí. Las algas diatomeas son lo que suelen comer durante el invierno y primavera, mientras que durante el verano y otoño comen algas Spirogyra y como realmente no tienen depredadores naturales, no hacen nada más que comer y cagar. Y digo no tienen depredadores naturales porque si tienen uno, el escarabajo buceador, el cual fue documentado en el agujero del diablo por primera vez en el año 2000. Los diabolis pasan la mayor parte de su tiempo alimentándose en el área sur de su piscina. Pero ahora ni ha puesto Zalba, dirán ustedes. ¿Dónde se ubica este dichoso estanque? ¿En qué horrible y lúgubre rincón del infierno se ubica el hoyo del diablo y el Valle de la Muerte? Pues resulta, resalta y acontece que allá en el desierto de Amargosa ubicado en el estado gringo de Nevada, en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, existe una cueva rodeada por una reja de 3 metros de alto, llamada Hoyo o Pozo del Diablo, un acuífero alimentado por una piscina de agua color turquesa dentro de una caverna de piedra caliza, al este de la cordillera de Amargosa y las montañas Funeral del Valle de la Muerte. Montañas Funeral, Valle de la Muerte, Hoyo del Diablo. Vaya que hay muchos nombres algo escalofriantes rodeando este pez. Debe ser un monstruo fuera de la capacidad humana de la comprensión, similar a los horrores que habitan en las profundidades abisales, ¿no? Pues, en realidad son unos pequeños amiguitos, no mayores a 2.5 centímetros, y sus números no superan los 200. No 200 millones, no 200.000. Solo 200. De hecho, al momento de escribir este video, el último conteo científico realizado a estos peces dio el resultado de 191 miembros, el cual es la mayor cantidad con la que han contado durante más de 2 décadas. El momento más crítico de su historia fue el año 2013, durante el cual solo había 35 ejemplares. Su población total se puede apreciar en esta foto. Así es, en este pequeño charco dentro de una cueva ubicada en medio de un desierto, se ubican todos los peces cachorrito del hoyo del diablo, y son considerados la especie de animales más aislados y solitarios del planeta, y la especie con el área de distribución geográfica más pequeña del mundo, pues a pesar de que el hoyo del diablo tiene más de 120 metros de profundidad, el área específica en la que habitan, nacen, comen, se reproducen y mueren no es mayor que 3 por 6 metros. Más o menos lo que mide un departamento de tamaño normal. En ese pequeño espacio sobreviven condiciones terribles, pues este es obviamente un hábitat no apropiado para la mayoría de animales, no digamos peces.
Soportan niveles de oxigenación muy baja, niveles inestables de agua pues esta se filtra y seca con cada cierto tiempo, y temperaturas de 32 a 34 grados centígrados. Viviendo en condiciones así de paupérrimas hace preguntarse a uno, ¿cómo fue que llegaron estos peces aquí en primer lugar? Pues yo digo que siempre estuvieron allí. Pero yo solo soy una voz graciosa saliendo de su dispositivo digital favorito, así que personas significativamente menos estúpidas que yo opinan que llegaron a ese lugar hace miles de años y simplemente evolucionaron de manera que se adaptaron a las condiciones con el paso del tiempo, basado en un estudio que descubrió que esta rama específica del género Cyprinodon se desprendió del resto del árbol hace entre 50.000 o 80.000 años. Hace, irónicamente, la misma cantidad de años que la formación de la cueva en la que habitan, lo que sugiere que la formación de esta subespecie y la formación de la caverna en sí misma pueda haber tenido una causa común. Aunque esta no es la única teoría que hay sobre su misterioso origen. Algunos geólogos han estudiado la cueva y la apariencia del pez y determinado que pueden haber llegado hace relativamente poco tiempo, introducidos a su ecosistema actual por indígenas de la zona. Otras hipótesis indican que algunas especies de peces fueron introducidas al Valle de la Muerte por medio del resto de la caverna, que puede contener algunas rutas acuáticas no exploradas todavía de las que desconocemos. Si se confirmara esta última teoría, podría ser que el pez cachorrito tuviera colonias más grandes en algún otro territorio desconocido, pero esto es pura especulación. Otra peculiaridad con la que cuentan los peces cachorro es que al haberse adaptado a agua con bajísimos niveles de oxígeno, han desarrollado una característica llamada anaerobismo paradójico. Que en castellano básicamente significa que entran en un estado de torpor en el cual sus niveles metabólicos disminuyen, estado en el que pueden mantenerse hasta 150 minutos, para poder soportar tanto tiempo sin oxígeno. Como consecuencia de esta actividad, este pez produce etanol. Lo rancio de todo este asunto es que hacen esto incluso cuando los niveles de oxígeno son altos, así que no necesariamente es por necesidad, y el proceso por el que pasan para producir dicho etanol es capaz de dejarlos borrachos, por así decirlo, situación en la que son más propensos a cambiar su consumo de oxígeno a una temperatura apropiada, incluso cuando las concentraciones de alcohol son de 0.01%. Sería interesante tomarse un cóctel hecho con alcohol de un pez en una situación de peligro de extinción, ¿no? A pesar de sus increíbles habilidades de adaptación, se han enfrentado a diversas amenazas a través de los años. El gobierno de los Estados Unidos ha enfrentado varias dificultades en tratar de mantener vivos a estos especímenes, pues parece que tiene todas las cartas en su contra para su continua existencia. Para empezar, aclaremos algo. Hace rato les comenté que habitan en un área pequeña. Eso no es del todo cierto, el agujero del diablo es todo un sistema de cavernas que se extienden por cientos de metros, incluso la piscina en la que habitan es profundísima, pero al final del día esto es irrelevante para los peces. Su hábitat es, por así decirlo, una L mayúscula invertida. A pesar del colosal espacio acuático con el que cuentan a lo profundo, ellos solo pueden sobrevivir cerca de la superficie del agua, donde las algas crecen y llega a la luz del sol, incluso durante el poco tiempo en el que da. La profundidad máxima en la que se han hallado ejemplares de estos peces es de 24 metros, cosa que se descubrió gracias a varios investigadores que entraron allí con equipo de buceo. Como dato curioso, a pesar de no saber a ciencia cierta la profundidad total de la cueva, se estima que es de aproximadamente 100 metros de hondo. Nuestros pequeños nuggets de pescado fueron unas de las primeras especies en ser protegidas por la Ley de Conservación de Especies en Peligro de 1969. En aquel entonces solo había 220 ejemplares vivos, pero a partir de los 90 sus números se empezaron a reducir rápidamente debido al incremento de la población humana en la zona, lo cual provocó que las áreas que rodeaban la cueva fueran utilizadas para producir cultivos, y el bombeo de agua por parte de granjeros locales, lo que provocó que los niveles de agua en el agujero del diablo se redujeran considerablemente, exponiendo críticamente el área donde los peces habitan. Al volverse evidente que el agua podría terminarse, el Buró de Vida Salvaje y Pesca Deportiva y otras agencias tomaron cartas en el asunto, lo que resultó en que la Suprema Corte decretara que el gobierno de Nevada tenía derecho a proteger el agua en el agujero del diablo, limitando considerablemente la capacidad de bombear agua en la región, alegando que los peces cachorro necesitaban niveles estables de agua para sobrevivir.
Varias opciones para mantener vivos a estos peces se barajaron, incluyendo el desarrollo de un sistema de soporte artificial en la cueva para ayudar al flujo de agua, pero esto se descartó porque un proyecto de construcción podría arriesgar un derrumbe en la cueva que mate por completo el ecosistema en el que viven. Otra idea fue trasplantar a los peces a otras zonas acuáticas cerca de la zona, pero estos necesitan unas condiciones de vida muy específicas que no son fácilmente replicables en la naturaleza, por lo que esta idea no procedió tampoco. Al final, en 1971, un manantial debajo de la presa Hoover fue elegida como un posible nuevo hogar para los peces, pues allí fluía agua caliente similar a la encontrada en el agujero del diablo. Varios refugios de tanques de concreto tratando de emular las condiciones extremas del agujero del diablo fueron construidos para intentar mantener viva a la especie, pues en cualquier momento un desastre natural podría acabar con los que habitan en el agujero del diablo. Créanlo o no, existe un consejo de peces del desierto formado por un pequeño grupo de científicos dedicados a la preservación de diversas especies de peces nativas de los estados de Nevada y California. El consejo fue el encargado de desarrollar este proyecto de conservación de los peces cachorro, el cual se construyó a inicios de los años 70, debajo de la presa Hoover, una central hidroeléctrica de hormigón ubicada en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada. Estos tanques artificiales fueron llamados el Refugio Hoover para peces en peligro, y su construcción se concretó en agosto de 1972, con los primeros 27 ejemplares siendo trasladados allá tan solo 2 meses después. Al principio el refugio proyectaba un futuro brillante para los peces, siendo mantenido con éxito durante varios años y alcanzando una población de varios cientos, muchos más que los que quedaban en su hábitat natural, incluso si por alguna razón el ratio de género de estos peces en cautiverio era mucho mayor en los machos, con aproximadamente 3 machos por cada hembra. En todos estos años solo ocurrió un incidente durante el cual un adulto se comió a un pez más joven. Lamentablemente, por diversas circunstancias como errores en el suministro del agua, el refugio Hoover fue declarado un fracaso, y posteriormente clausurado, siendo este experimento una decepción. Otras poblaciones fueron tratadas de criar, como una ubicada en un refugio en el Parque Nacional de Vida Salvaje de Ash Meadows conocido como la Estación de Peces Cachorro de Amargosa, o como su otro nombre, el Refugio de Skull Springs. En este inicialmente se contó con 25 especímenes de Diabolis, y se mantuvo con buenos números hasta que un apagón repentino ocasionó problemas con el flujo del agua, lo que provocó diversos problemas con la crianza de los pececitos. A pesar de que se contó con un incremento de especímenes, este fue poco exitoso y el refugio de Skull Springs también fue declarado un fracaso, en un cruel giro del destino. Sin embargo, con el paso de los años, se inició otro esfuerzo de conservación en Ash Meadows, sin embargo de eso hablaremos un poco después. Un tercer refugio fue establecido en Point of Rocks, en Maryland, en el cual algunos individuos desarrollaron las aletas pélvicas que mencioné hace poco. Esto se cree que se debió en parte a una cruza entre una especie cercana de peces cachorro que habita Point of Rocks, debido a que 3 ejemplares de esta se relacionaron con los ejemplares del agujero del diablo, y esta especie, conocida como nevadensis, tenía genes que fueron prevalentes en las crías híbridas, lo que provocó que estuvieran impuras, por así decirlo, y no fueran capaces ya de producir peces cachorro del agujero del diablo, por lo cual dieron como fracasado este proyecto también, pues los ejemplares aquí criados no cumplían con el propósito inicial de tratar de preservar la especie Diabolis. Un año antes, en el 2006, 6 ejemplares fueron movidos a Arizona, a un criadero de peces llamado Willow Beach. Antes de la muerte de casi todos sus especímenes, 18 más fueron transferidos de la presa Overacá también. Al inicio los intentos de crianza fueron exitosos, y 4 larvas nacidas en Willow Beach crecieron hasta su etapa adulta, pero para el invierno del mismo año ya no quedaba duda, Willow Beach también fue considerado un fracaso como centro de conservación. A inicios del 2010, una réplica de la piscina donde habitan los peces fue creada de nuevo en Ash Meadows, en un centro de conservación de peces, siendo este un tanque de 380.000 litros de agua. En este se trató de emular lo más posible las condiciones del agujero del diablo, incluyendo la química del agua y la cantidad de luz natural que reciben, aunque difiere un poco en el nivel de oxígeno y la temperatura del agua, todo esto con la intención de reducir la cantidad de dificultad para respirar de los peces. Estos ejemplares no fueron transferidos, sino que nacieron en este centro de conservación desde nuevos del agujero del diablo que fueron removidos en épocas frías donde era poco probable que eclosionaran en estado natural.
Otros esfuerzos se han hecho también para remover del agujero del diablo a los escarabajos buceadores, aunque estos intentos han sido insatisfactorios. Se desconoce cómo remover estas especies pudiera afectar a los peces cachorro, considerando que parece que todo lo que hace la humanidad por interactuar con estos peces termina en un desastre, no importa en qué lugar suceda. Para el 2021, los esfuerzos del Centro Willow Beach han sido considerados muy exitosos en mantener viva la población, con al menos 50 especímenes viviendo en el refugio, con otros 20 en otros tanques de propagación. Pero no todo es esperanzador para nuestro querido pececito, pues como se pueden imaginar, los costos de mantenimiento de tantos centros de conservación son muy elevados. Únicamente el centro de conservación de Ash Meadows tuvo un costo aproximado de $4.5 millones, mientras que los proyectos de protección de un solo año se elevaron a $750.000. A pesar de que el pequeño pez se haya convertido en un icono de la protección de especies en peligro, ha sido también la víctima de profundo resentimiento en ciertos sectores de la población de Nevada. Como mencionamos hace rato, un colectivo de granjeros invirtió $7 millones abriendo un rancho en el área, que se veía amenazado por no poder conseguir el agua para sus cosechas, agua que sacaban de la tierra y que no podían conseguir más, al declararse protegida el área circundante al agujero del diablo. Los abogados de este grupo alegaron que el gobierno estaba anteponiendo los intereses de estos peces sobre los de las personas, y un editor de un periódico local amenazó con regar pesticida cerca del agujero del diablo para acabar de una vez por todas con los peces. Y miren, yo entiendo que una inversión tan grande para un rancho debe ser algo complicado, pero no puedo comprender que alguien esté dispuesto a acabar con la vida de una especie entera para poder hacerlo, incluso si es una especie de pececitos indefensos. Hasta se produjeron estampas promocionales llamando a matar a los peces cachorro. Gracias a Dios esto no pasó a mayores, y los rancheros terminaron vendiendo el terreno a finales de los 70. En el año 2004, una inundación repentina causó que el equipo de monitoreo del agua que se puso en el estanque se cayera directamente dentro del agua, lo que causó la muerte de aproximadamente 80 peces. En el año 2016, un trío de idiotas borrachos se colaron en la cueva, aprovechando que los sistemas de seguridad habían sido desactivados debido a una gallina local que los activaba con sus movimientos. Uno de esos idiotas se metió encuerado al agua de los peces, vomitando dentro de la piscina y aplastando un pez y varios huevos y larvas. Por si no fuera suficiente, también dejó allí tiradas su cartera, su celular y sus calzones apestosos, aunque por suerte los primeros dos objetos no cayeron al agua. Con lo que no contaban estos tres pelmazos es que aunque el sistema de alarmas no funcionaba, el perímetro que rodea la cueva está cubierta de cámaras de seguridad, incluyendo las cámaras de monitoreo que se encuentran dentro de la cueva como tal. Por no mencionar que el hecho de que esta especie esté tan protegida significa una fuerte recompensa de $10.000 para la persona que ayudara a identificar a los perpetradores, así que poco después dieron con el imbécil que se metió al agua, y los científicos encargados de cuidar a los peces pudieron limpiar el agua contaminada sin muchas muertes de peces. Pero no solo la mano del hombre amenaza la continua existencia del Diabolis, pues están a la merced de otro tipo de desastres naturales. Aparte del escarabajo buceador, otros peligros naturales que enfrentan es su existencia en una cueva misma, y el cambio climático, el cual amenaza con alterar el delicado sistema con temperaturas más cálidas y patrones climáticos erráticos. En los años recientes el Valle de la Muerte ha experimentado olas de calor muy intensas, y repentinas inundaciones. 7 de los veranos más cálidos en el área han ocurrido en la última década. Se han captado también terremotos que han drenado temporalmente el agua de la cueva, la cual afortunadamente vuelve casi inmediatamente, pero sigue siendo un problema bastante grave si se fuera a presentar un terremoto de mayor duración que deje sin agua por un período prolongado de tiempo. Para acabarla de chingar, la baja población de los peces ocasiona una gran cantidad de incesto, lo que causa que sean más vulnerables a enfermedades y a cambios en su ambiente. Desafortunadamente, pese a los esfuerzos de criar esta especie en estanques artificiales como un plan de emergencia, el futuro de estos peces está ligado al bienestar de su hábitat en el desierto. Y así, los pequeños peces cachorro del agujero del diablo siguen tranquilos, nadando pacíficamente en su estanque. Ignorantes de las increíbles probabilidades que se tuvieron que dar para que su vida fuera posible. Ignorantes de lo frágil que es su hábitat. Ignorantes de que en cualquier momento, sus números podrían reducirse a una cantidad que ya no pueda ser salvada.
Ignorantes, pero tranquilos, comiendo, cagando y siendo ocasionalmente devorados por escarabajos toca huevos. Muchas gracias por haberme acompañado a conocer más sobre esta curiosa especie. Si les gustó el video me gustaría que me dejaran un comentario platicándome si tienen alguna otra especie animal que les guste. Voy a tratar de subir más contenido explorando este bello y extraño mundo en el que vivimos. Sin nada más que agregar se despide su viejo amigo el Zalba, y les desea bonita tarde.